es que lo que quiso hacer Kant es en realidad tomar la coincidencia que existe entre el fundamento y la posibilidad para basar su método. ¿Está bien? O sea, lo que sucede es que para Kant la forma en cómo nosotros podemos conocer se basa de acuerdo a conceptos. Pero como saben ustedes, los conceptos, por más perfectos que sean, no nos indican nada acerca de la existencia de los objetos, ¿no? Eso es. Entonces, la cuestión es que, le decía, hay tres partes de donde saca Kant justamente esta razón fundamentadora, ¿ya? Él empieza en realidad con una crítica que le hace a la metafísica, ¿ya? Que le hace a la metafísica. Entonces, la crítica que le hace a la metafísica es justamente esta, por ejemplo, a Wolff o a Leibniz, ¿no es cierto? El problema con Wolff y Leibniz es que ellos sostienen que hay una coincidencia entre la estructura del pensamiento y la estructura de la realidad. ¿Ya? Eso es. Bien, entonces, la crítica de la razón pura, en realidad de lo que se trata es de crear esta metafísica, ya que había caído en descrédito por ser especulativa. ¿Está bien? Entonces, la crítica que hace Kant, ¿no es cierto?, a esta metafísica es justamente que, por ejemplo, Wolff y Leibniz habían confundido o no habían diferenciado, ¿no es cierto?, entre intuiciones y conceptos. ¿Está bien? Entre intuiciones y conceptos. Entonces, si no se diferencia entre intuición y concepto, ¿está bien? Se piensa, por ejemplo, ¿no es cierto?, de que los objetos de la realidad son lógicos, ¿ya? Son lógicos, ¿ya? Y es por eso que, por ejemplo, pensaba Leibniz que todas las cosas, por ejemplo, tienen la misma estructura que la lógica, es decir, que las cosas de la realidad tienen la misma estructura que la lógica. Ahora, lo que hace Kant es tratar de justificar a la metafísica como un sistema unitario y completo. ¿Está bien? Entonces, hay, por lo menos en este libro de la metafísica de Kant, ¿no es cierto?, tres formas de conceptualizar la metafísica, ¿ya? La primera es esta metafísica como fundamento de la ciencia, ¿ya? Y a esta metafísica como fundamento de la ciencia la diferencia, por ejemplo, de la filosofía trascendental, ¿ya? Entonces, según esta primera forma de diferenciar la metafísica de la filosofía trascendental, la metafísica debe ser pensada como un sistema unitario y completo. ¿Está bien? Luego, define la metafísica como si fuera un mar sin orillas. ¿Está bien? Como si fuera un mar sin orillas. Y lo que trata de decir con esto Kant es que la metafísica es indeterminada, ¿ya? Es indeterminada. Entonces, la metafísica puede ser pensada como esta extensión sin límite, ¿no es cierto?, que no se puede ver el fin, ¿no es cierto?, de este mar, ¿no es cierto? Entonces, hay aparentemente una contradicción, ¿no es cierto?, entre estos dos conceptos de metafísica, ¿no es cierto? La metafísica, por un lado, ¿no es cierto?, como un sistema cerrado y unitario que debe pretender cientificidad, ¿no es cierto? Eso por un lado. Y por otro lado, la metafísica pensada como como la extensión sin límites. Eso es como la extensión sin límites.
¿Ya? Eso es. Entonces, la metafísica como lo indeterminado. ¿Ya? Eso es. Ahora, sí. Sí, entonces Kant reformula la metafísica. Efectivamente, efectivamente, eso es. La crítica de la razón pura, como les decía, ¿no es cierto?, es un libro de epistemología. ¿Ya? La crítica de la razón pura es un libro de epistemología. Entonces, la primera parte, ¿no es cierto?, que es la estética, como les decía, está dedicada a justificar la matemática, ¿ya?, como aritmética y geometría, ¿ya? La analítica está dedicada a explicar la física, ¿ya? Y la dialéctica está dedicada a justificar la metafísica, ¿ya? Eso es. Ahora, algo que quiero que quede claro, ¿ya? Algo que quiero que quede claro es que Kant no trata de demostrar la existencia de los juicios sintéticos a priori, ¿ya? No trata de justificar eso, ¿ya? Porque eso ya existe, ¿ya? Eso ya existe. O sea, lo que él dice es que los juicios sintéticos a priori no son necesarios demostrarlos porque realmente existen, ¿no es cierto? Y una demostración de su existencia es justamente la matemática y la física. ¿Está bien? Entonces, lo que nos está mostrando Kant, mediante la crítica de la razón pura en la estética y en la analítica, es cómo es que los juicios sintéticos a priori se aplican a estas dos ciencias, ¿ya? Entonces, de lo que se trata con la dialéctica es más bien de este método que se usa en la matemática y en la física puede aplicarse también a la metafísica, ¿ya? A la metafísica. Ahora, sucede esto. Le decía, Kant en realidad tiene tres influencias, ¿ya? La primera influencia es la de Descartes, ¿ya? La de Descartes. Bien, entonces, con Descartes, en realidad, nosotros tenemos esta cuestión del sujeto epistemológico, ¿ya? El sujeto epistemológico. Como saben ustedes, se le llama sujeto epistemológico porque el sujeto solamente existe por medio de su razón, ¿no es cierto? Es decir, el sujeto tiene existencia únicamente porque piensa, ¿no es cierto? Eso es. Bien, ahora, la cuestión con esto, y aquí un poco vamos a ver en qué consiste el mérito de Descartes y el de Kant, ¿ya? Fíjense, lo que sucede es que, como saben ustedes, la dialéctica tiene una historia, ¿no es cierto? La dialéctica no siempre fue la misma, ¿no es cierto? Por ejemplo, para los griegos, la dialéctica era el diálogos, ¿no es cierto? El logos que circula, ¿no es cierto? Día es circular, ¿no es cierto? Logos, razón. Entonces, el diálogo es la razón que circula, ¿no? Bien, entonces, la cuestión es que eso fue para los griegos. Para los escolásticos, la dialéctica tenía que ver más bien con un tipo de conocimiento que era deductivo, ¿no es cierto? Deductivo. Porque en realidad en la escolástica, en la época medieval, ¿no es cierto?, el conocimiento se basaba en estas grandes verdades universales, ¿no es cierto? Entonces, de estas grandes verdades universales es que se deducía el conocimiento particular, ¿no es cierto? Eso es. Bien, entonces las cosas, y esto es una cuestión súper interesante, ¿ya? Las cosas se relacionan con las palabras precisamente porque la relación entre las palabras y las cosas no es una relación arbitraria, no es una relación consensual entre nosotros, sino que la relación entre las palabras y las cosas es una relación natural, ¿ya? Entonces,
Ya, eso es. Y como le decía, estas grandes verdades, ¿sí? ¿Queréis? ¿Puedes precisar un poco cuando dice relación natural? Ah, claro. Lo que pasa es que esta relación entre palabras y cosas, es decir, por ejemplo, digamos que este objeto se llama silla, ¿no es cierto? Claro, pero nosotros estamos tentados a pensar de que este nombre es solamente una cuestión consensual, ¿no es cierto? Pero no es así. Porque si fuera consensual, en realidad podríamos cambiar ese nombre arbitrariamente, ¿no es cierto? Y no serían posibles las traducciones, por ejemplo. ¿Ya? Entonces, cuando hablo de nombre, no solamente me refiero a un lenguaje particular, a un idioma particular, sino al concepto. ¿Ya? ¿Sería básicamente un nombre a priori que tiene la cosa? Ah, eso tendríamos que ver, ¿no es cierto? Eso es lo que tendríamos que ver, ¿no es cierto? Sí. ¿Esta propuesta sería realista o nominalista? ¿Perdón? ¿La propuesta kantiana de palabras y cosas o la relación sería realista más que nominalista? A ver. Sí, realista, claro. Claro, realista, si lo quieres poner así. Sí. Bien, entonces, esta relación entre palabras y cosas se daba en la época medieval, ¿no es cierto?, por estas grandes verdades universales, ¿no es cierto?, que justamente iban desde la jerarquía divina, ¿no es cierto?, es decir, empezaba por Dios, ¿no es cierto?, y descendía hasta los individuos, ¿no es cierto? Entonces, la ubicación que tienen las cosas en el mundo, la relación que tienen las cosas en el mundo, es lo que permite su definición, ¿ya? Es lo que permite que las cosas tengan un nombre, ¿ya? Eso es. Y esto, por ejemplo, lo decía Foucault en Las palabras y las cosas, ¿no es cierto? Cuando decía, por ejemplo, estas grandes, las semejanzas, ¿no es cierto? Las 4 semejanzas, ¿no es cierto? La coyuntura, ¿no es cierto? Que era una semejanza que se da justamente por la proximidad, ¿no es cierto? Por ejemplo, todos nos asemejamos en este salón porque ocupamos el mismo lugar, por ejemplo, ¿no? O, por ejemplo, otra semejanza vendría a ser la emulación, ¿no es cierto? Que es una semejanza a la distancia. Por ejemplo, cuando una nube te recuerda a otra cosa, ¿no es cierto? Un conejo, por ejemplo, un gato, ¿no? Eso es. O, por ejemplo, la analogía, que una cosa puede significar 2 cosas a la vez. Por ejemplo, una rosa puede significar la felicitación por un cumpleaños o el pésame por un entierro, por ejemplo, ¿no? Y estaban las simpatías, ¿no es cierto? Que se creía, y todavía la gente cree eso, ¿no? De que hay cosas que se atraen o se repelen por naturaleza, ¿no? Bien. Obviamente. Ahora, Pero una consulta, o sea, hace rato hemos comentado cuando se le preguntó, ¿no? ¿Por qué es natural la relación? Usted dijo, porque si fue consensual. Desde ahí ya es un esquema, o sea, que no comprendo, porque si usted demuestra que no es consensual, no necesariamente demuestra que es natural. Pero fuera de eso usted dijo, no es consensual porque nosotros si se llama CIA y si queremos acordar algo, no va a acabar el nombre, pero tampoco eso no dice nada, porque el consenso no es solamente de un individuo, sino del grupo que habla ese lenguaje, ese idioma, ¿no? Y hay todo un proceso que es lento, ¿no? No necesariamente que la manera, pero aún así eso sigue siendo consensual y aceptado implícitamente. Pero ya entiendo el punto, igual no se establece la relación porque es natural, ¿no? De palabras y cosas. Claro, a eso voy. Sí, a eso voy. Lo que te decía es que esta relación entre palabras y cosas no puede ser una relación contingente. No puede ser una relación contingente. Ahora, fíjate, en la época medieval, estamos hablando de la época medieval, ¿ya? En la época medieval, como te decía, la relación entre las palabras y las cosas se da por esta jerarquía que existe en el mundo, ¿no es cierto? La ubicación que tienen las cosas en el mundo. Y es por eso que en realidad en la época medieval el lugar que ocupan las cosas es lo que permite su definición, ¿no es cierto? Eso es, ¿ya? Entonces, el signo medieval era triádico, ¿no? Era signo, significante
Entonces, el medio tiene significado. ¿Perdón? El medio tiene significado. El medio, en realidad, es lo que vincula ambas, Claro. ¿no es cierto? Es la coyuntura, ¿no es cierto? Ese sería el plano geológico. Claro, ¿no es cierto? Eso es. Ahora, pero lo que quiero que se den cuenta, ¿no es cierto? Es que en la época medieval, lo que mantiene unida al concepto y al objeto, ¿no es cierto?, es precisamente su ubicación, ¿ya? Su ubicación. Y esto estaba sostenido justamente en un conocimiento deductivo, ¿no es cierto? Sí, con respecto a la ubicación, ya es la premisa para ya entrar a la analítica. Ah, claro, sí. Sí, en realidad se puede hacer una exposición analítica de esto. Sí, sí, por supuesto. Sí. Lo que pasa es que justamente esto probablemente lo verán con Álvaro. No sé si alguien lleva con Álvaro filosofía del lenguaje. Pero es así. Bueno, lo que sucede es que esta relación entre palabras y cosas, ¿no es cierto? Le decía, no puede ser una relación arbitraria, ¿no es cierto? Tiene que, por lo menos en la época medieval, exceder la contingencia humana, ¿no es cierto? Para que no se pueda, ser alterada, ¿ya? Ahora, lo que sucede con Descartes, es que él empieza con el método de la duda, ¿no es cierto? La duda. Ahora, la duda es de tres tipos, ¿no es cierto? Empieza por la sensibilidad. ¿Ya? Empieza por la sensibilidad. Cuando dice, por ejemplo, ¿no es cierto? Yo dudo de que tengo esta hoja entre las manos, etc. ¿No es cierto? Y esa duda de la sensibilidad justamente es la primera duda, ¿no? Pero, y esa es la cuestión. Cuando nosotros tenemos certeza de las cosas, ¿no es cierto? Por ejemplo, de que estamos aquí, ¿no es cierto? ¿Por qué estamos seguros de estar aquí? ¿Por qué? ¿Cuál es tu seguridad de estar ahora en este salón escuchándome y sintiendo este calor? La percepción. Ya, la sensibilidad. Claro, ¿no es cierto? Que sientes calor, por ejemplo, ¿no es cierto? O que me estás escuchando, ¿no es cierto? Y eso Descartes dice, bueno, pero ¿por qué estás seguro de que es así? ¿No es cierto? ¿Cuál es tu seguridad de que eso sea así? Porque muchas veces la sensación se ha equivocado, ¿no es cierto? O por ejemplo, cuando pensamos que esto es un sueño, ¿no es cierto? Y ahí viene justamente el ejemplo del sueño. Que esto en realidad podría serlo, ¿no es cierto? Podría ser un sueño. Entonces, ¿qué es lo que nos garantiza de que esto no sea un sueño? Podría ser el grado de coherencia que existe entre las acciones. Cuando uno analiza un sueño, tú vas a tener un conjunto de eventos que suceden de una manera, pero que rompen un patrón lógico, como por ejemplo el espacio temporal. Alguien podría estar soñando que está acá y inmediatamente voltear la cabeza y de pronto se encuentra en las montañas o en otra parte de la ciudad. Digamos que es una de las características más resaltantes del sueño. Ahora, si lo veo desde un punto de vista fenomenológico, es el hecho de yo poder interactuar con otra persona que se reconoce a sí mismo y comparte el mismo lugar sensorial que yo. Digamos, yo y usted, profesor, los dos sentimos que estamos en la clase y vemos los mismos materiales que la clase. Aun cuando yo no pueda tener certeza de que usted no es producto de mi imaginación, ciertamente es una persona con la que yo puedo interactuar. Ya. A ver. Sí. Entonces, en este caso, ya. ¿Cuál es su nombre? Joseph. 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 Ya, Joseph. Joseph dice que en realidad salimos de la hipótesis del sueño porque primero hay racionalización en nuestro pensamiento, por ejemplo, ¿no es cierto?, de que no puede haber saltos temporales, por ejemplo, en la vida diurna, ¿no? En la vigilia. Pero en los sueños no notamos eso, ¿no es cierto? No notamos eso, no notamos los cambios,
No. Yo no estaría del todo de acuerdo. Yo creo que no les damos importancia, se vuelve un fondo, pero sí que siempre nos tocamos. Creo que la mejor forma de hacer esto sería cuando alguien relata sus sueños, ¿no? Ahí está, eso es. Ahí está, muy bien, Joseph. Esa es la salida de la hipótesis del sueño. ¿Ya? Lo que pasa con la hipótesis del sueño es que mientras nosotros soñamos, no nos damos cuenta de que soñamos. ¿Ya? Eso es. Entonces, la salida de la hipótesis del sueño es justamente cuando nosotros nos damos cuenta de que hemos soñado. ¿Ya? Entonces, la salida de la hipótesis del sueño es justamente mi propia actualidad. ¿No es cierto? De que estoy ahora y de que antes estuve soñando. ¿Ya? Eso es. ¿Ya? Eso es. Pero Descartes amplía todavía más la duda. ¿Ya? Y a esta duda la hace no solamente de los sentidos, sino también de la imaginación. Pero, Antel, ¿Sí? entonces, Kant coge la duda de Descartes, pero lo convierte en algo sintético. No. Ahorita solamente estamos viendo Descartes. Kant lo coge la duda como algo sintético. La Kant, en realidad, eso es una cuestión súper interesante. Qué buena, Tulio. Fíjense, Kant no es un sujeto de dudas. Kant es un sujeto de certezas. Lo coge la duda como algo sintético para ya convertirlo como una herramienta para ya conocer el análisis de conocimiento que interesa la razón. Claro. Sí. En realidad, Kant usa justamente la razón. Sí. ¿Sabes? Esa es una cuestión que es también bien interesante, hablando justamente sobre el caso de la locura, ¿no es cierto? En la imaginación, por ejemplo. Ya en la imaginación. Porque cuando Descartes amplía su duda, ¿no es cierto?, de los sentidos a la imaginación, ¿no es cierto?, lo que dice es, ¿por qué esto, ¿no es cierto?, no sería una alucinación, por ejemplo, ¿no es cierto?, un error de la percepción, ¿no? Una psicosis, por ejemplo, ¿no es cierto? Y lo dice, por ejemplo, hablando de las ciencias, ¿no es cierto?, hablando de las ciencias. En realidad, fíjense, de aquí viene justamente el ejemplo de la cera, ¿no es cierto? La cera, nuevamente, ¿cómo es que nos percatamos de la existencia de la cera? Por el olor, el sabor, la textura, ¿no es cierto? Y todas estas cuestiones, ¿ya? Pero todo eso es sensibilidad, ¿no es cierto? Todo eso solamente es sensibilidad. Y entonces Descartes dice, bueno, pero la sensibilidad es engañosa, ¿no es cierto? Porque si nosotros sometemos a la cera al fuego, se le quita el sabor, la textura, el color y todo esto. Entonces, no es la sensibilidad la que nos dice cómo o qué es algo, ¿no es cierto? Sino la imaginación, ¿ya? Entonces, Descartes dice, tendríamos que ver entonces si es que la imaginación nos permite tener un conocimiento correcto de la cera, ¿no es cierto? Y entonces mediante la imaginación nosotros podemos hacer modificaciones con respecto a la cera, ¿no es cierto? Por ejemplo, podemos imaginarla grande o de un color o de un sabor, ¿no es cierto? Y hacer diferentes combinaciones con respecto a la cera, ¿ya? Ahora, lo que pregunta Descartes es, ¿realmente cualquier tipo de combinación que ha sufrido la cera es la cera? Y dice, no. En realidad, ninguna de esas cosas es la cera, ¿ya? Bien, ahora, este justamente es el ejemplo de la locura, ¿no es cierto? Fíjense, lo que pasa es que una vez que da el ejemplo de la imaginación, ¿no es cierto?, decide Descartes extender la duda a todo, ¿ya? A todo lo que existe. Y esta duda ya es una duda hiperbólica, ¿no es cierto? Es decir, se duda de todo lo que nosotros pensamos. Y entonces es una duda de pensamiento. Rafael, ahí nunca estaría el sueño, en el sentido de que ya se está hablando de la realidad. Ah, En el sentido del sueño y la vigilia, todo eso.
Claro, sí, sí, sí. Pero justamente en esta tercera, el sueño viene más o menos por la imaginación y la sensibilidad. ¿Ya? Sí. Pero en el caso del pensamiento, de la duda del pensamiento, es ya el ejemplo de la locura, porque, fíjate, Descartes dice, por ejemplo, ya, que nosotros decimos que 2 más 2 es igual a 4, ¿no es cierto? Pero ¿por qué pensamos eso? Descartes dice, bueno, imagínate que nosotros hayamos sido creados por un Dios, ¿no es cierto? Claro, un genio maligno, ¿no es cierto? Que cada vez que nosotros pensemos, en realidad estamos equivocados, ¿no? Entonces, 2 más 2 no es igual a 4, sino que cada vez que pensamos nos equivocamos, ¿no? Eso es. Ahora, hay una discusión súper interesante sobre esto, justamente acerca de la locura, entre Descartes y Derrida. ¿Ya? En Descartes está en el segundo tomo de Historia de la Locura en la época clásica, ¿ya? Justamente, claro, hablando de la locura en Descartes, y en Derrida está en la escritura de la diferencia, ¿ya? La diferencia entre ambos, por ejemplo, Foucault dirá que el genio maligno, la hipótesis del genio maligno, para Descartes es un exceso de razón, ¿no es cierto? Es la razón que se desborda a sí misma, ¿no? En cambio, en el caso de Derrida, dirá que el genio maligno es el otro interlocutor, ¿no es cierto? Es la voz de afuera que nos dice que estamos equivocados, ¿no? Y eso es sumamente interesante porque justamente para eso es que existen los psiquiatras, ¿no es cierto? Porque sin los psiquiatras, entonces seríamos relatores muy poco confiables de nuestra propia historia, ¿no? El psiquiatra es justamente el que nos dice, bueno, no eres el héroe, ¿no? Eres el villano. Eso es. Entonces, es así como Derrida presenta el genio maligno, la hipótesis del genio maligno, ¿no? No como un exceso de razón, no como el sujeto que se desborda a sí mismo, sino más bien como el otro que juzga, ¿no? Eso es. Bien, ahora, entonces, el hecho es que ¿cómo se sale de la duda hiperbólica? ¿No es cierto? Porque se duda de absolutamente todo. Se duda de absolutamente todo. Sí. Profesor, había comentado justo que también se puede salir de la duda desde la sensibilidad dándose cuenta de la actualidad, pero ¿cómo se sale de la duda de la imaginación? Creo que no lo pensé. Ya, sí. En realidad, ya, y esta es una cuestión súper interesante, justamente que Tulio me había hecho recordar también. La duda de la locura, ¿ya? Sí. Bien, le decía, hablábamos de la duda de la imaginación. Justamente hablábamos con Tulio, ¿no es cierto? Que Tulio me decía, bueno, es que en realidad, por ejemplo, en el caso de la locura, ¿no es cierto? Y también con Joseph, ¿no? La cuestión es ¿cómo nos damos cuenta de que no estamos locos? ¿No? ¿Cómo nos damos cuenta de que no estamos locos? Y lo que Descartes diría es que nos damos cuenta de que no estamos locos porque nos equivocamos, ¿no es cierto? Es decir, un indicio de razón es justamente la conciencia de nuestro propio error, ¿ya? La conciencia de que nos estamos equivocando, ¿ya? Eso es para Descartes un indicio de razón, ¿ya? Si nosotros no nos damos cuenta de que nos equivocamos, entonces eso ya es psicosis, ¿no? Eso es psicosis. Bien, eso es. Pero ¿cómo salimos entonces de la duda del pensamiento? Es decir, de la hipótesis del genio maligno. Si cada vez que yo pienso cualquier cosa, me equivoco, ¿cómo salgo de esa duda? Con la conciencia. ¿Ah? Al darte cuenta que estás pensando. Ya, sí. Sí, en realidad salgo de la duda del pensamiento dándome cuenta de que pienso,
Exactamente, ¿no es cierto? Porque, y esto es lo mismo que para San Agustín, ¿no es cierto? Pero San Agustín había dicho, si me equivoco, entonces existo. Claro, ¿no es cierto? Y eso lo dice Descartes, ¿no es cierto? Si pienso, entonces existo. Entonces, la salida de la duda del pensamiento se da justamente porque me doy cuenta de que estoy pensando. No importa si me equivoco, ¿ya? Algo cierto es no el contenido de mi pensamiento, sino el acto de pensar, ¿no? Claro, y de eso tengo que estar seguro, ¿no es cierto? De eso estoy seguro. Entonces, fíjense, acá hay una cuestión súper importante, ¿ya? La salida de la duda del pensamiento se da por medio de justamente la conciencia de mi propia existencia, ¿ya? La conciencia de mi propia existencia. Entonces, lo que sucede con Descartes es que cuando él empieza a dudar, ¿no es cierto? Cuando él empieza con la duda acerca del conocimiento medieval, escolástico, ¿ya? De lo que duda es justamente de la relación que existe entre las palabras y las cosas, ¿ya? Y eso es por eso que es tan importante la duda cartesiana, ¿ya? Es por eso que es tan importante la duda cartesiana, porque mientras que Descartes duda, no existe relación entre palabras y cosas. Es decir, si en este momento, si yo digo silla, nadie entendería qué estoy diciendo, de qué estoy hablando. ¿Está bien? Así de importante la duda cartesiana. ¿Está bien? Entonces, y es por eso que esta duda cartesiana no es una duda escéptica, ¿ya? No es una duda escéptica, porque no se queda simplemente en la irresolución del pensar, ¿no es cierto? Sino que debe haber un producto para esta duda, ¿no es cierto? Sí, Tulio. Sí, entonces esta duda ya se convierte en algo relacionado a la fenomenología. Ah, bueno, claro, también lo podría ver de ese modo, ¿no es cierto? Claro que sí. Sí, y entonces, fíjense, de esta duda debe surgir un nuevo fundamento en la relación entre las palabras y las cosas. Ahora, ¿cuál es este nuevo fundamento entre las palabras y las cosas según Descartes? Evidencia. ¿De qué? La subjetividad. Exactamente, ¿no es cierto? De mi propia subjetividad, ¿no es cierto? De que yo existo, ¿no es cierto? Entonces, a partir de Descartes, ¿no es cierto? Las palabras o el signo empiezan a ser la representación mental de las cosas que están fuera de mi conciencia, ¿no es cierto? Entonces, el nuevo fundamento de la relación entre las palabras y las cosas es el sujeto.